de nivel pre. Esta semana en el curso de razonamiento verbal tenemos pues la continuación de conectores. La semana pasada hicimos ya lo que era la teoría, las diferencias de los diferentes conectores que había, y bueno, vamos a seguir con lo que es la práctica. Conectores lógicos, dice. Las inclemencias del tiempo, los aventureros continuaron su accidentado viaje, debía llegar a tiempo. Dice, por la inclemencia del tiempo, ante la inclemencia del tiempo, a pesar de las inclemencias del tiempo, ya como que más o menos así, ¿no es cierto? O sea, era muy difícil, era demasiado difícil cruzar porque, no sé, habría tornado, habría lluvias constantes, entonces como que era muy difícil. Porque dice, los aventureros continuaron su accidentado viaje. Pese a ello, ¿no es cierto? Ellos continuaron con su viaje. ¿Por qué razón? Porque tenían que llegar a tiempo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál sería aquí el más adecuado? Ante las inclemencias del tiempo, los aventureros continuaron su accidentado viaje, pues debían llegar a tiempo. Si poníamos a pesar, porque también estaba bien, en realidad el comienzo está muy bien, a pesar de las inclemencias del tiempo, los aventureros continuaron su accidentado viaje como debían llegar a tiempo, no, no es cierto. Entonces, la que mejor se acerca es ello, porque el segundo es una explicación. La 2. Te encuentras muy bien físicamente, no alcanzarás ese estado óptimo, cuidas plenamente tu bienestar emocional. Ya, aquí hay como que un enfrentamiento. Dice, cuidas muy bien tu imagen, pero a pesar que cuides bien tu imagen, pues no vas a poder tener la salud o lo completo, ¿no es cierto? El bienestar completo, porque no cuidas tu salud emocional. Hay como un pero, ¿no es cierto?, entre ellos. Entonces, ¿cuál sería el más adecuado? Aunque te encuentres muy bien físicamente, no alcanzarás un estado óptimo si no cuidas plenamente tu bienestar emocional. Si no cuidas, la condición que es que si no cuidas, ¿no es cierto?, no vas a tener pues un estado óptimo. 3. A veces se comprende poco lo esforzado, lo creativo. Se brinda aceptación a aquello que solo es imitación. Dice que lo que se esfuerza, lo que uno hace, por ejemplo, las cosas, las manualidades, ¿no es cierto?, que hacen, por ejemplo, trabajar con arcilla, ¿no es cierto?, las pinturas, todo eso requiere bastante esfuerzo. Ahora, y pone como ejemplo lo creativo. El ejemplo de ese gran esfuerzo es lo creativo, lo cual es verdad. Pero dice que la gente no lo aprecia. ¿Y a qué se va más? A lo que es imitar, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál sería aquí? Nos dice, a veces se comprende poco lo esforzado. Esto es lo creativo, como ejemplo. En cambio, se brinda aceptación a aquello que solo es imitación. Muy bien. Por ejemplo, en vez de comprarte un chullo, dicen, no, muy caro, 20 soles, que está loca. Te compras tus zapatillas de como más de 180 soles y piensa que son una imitación, ¿no es cierto? Encima es imitación que cuesta esa cantidad. Muy bien, les dice, la situación es bastante difícil, no me separaré de ustedes. Tenemos la posibilidad de plasmar una obra digna. Dice que hay una situación difícil, ¿no es cierto? Y a pesar de ello no los va a dejar. ¿Por qué? Porque hay una oportunidad de que algo se pueda dar bien. Entonces, ¿cuál sería aquí? Muy bien, la situación es bastante difícil, pero no me separaré de ustedes, ya que tenemos la posibilidad de plasmar una obra digna. Antaño guardabas bastante alimento en tu despensa. Hogaño, antaño significa hace mucho tiempo, ¿ya? Y hogaño es ahora. Se aprecia migaja. Quiere decir que antes, pues, se veía bien que estaba, que guardaba pan para mayo, en otras palabras, ¿no? Que tenía allí su guardadito, que tenía abundancia, pero ahora encuentra solo migajas, poquito. Entonces, ¿cuál sería? Antaño guardabas bastante alimento en tu despensa, pero hogaño, es decir, pero ahora, solo se aprecian migajas. Muy bien. Explicó al juez que asesinó a su víctima, y aquí está explicando, ¿no es cierto? ¿Por qué asesinó a su víctima? Porque quiso robarle. Y a pesar de que dijo que le quiso robar, que las pesquisas, es decir, las investigaciones, demostraron que aquello solo era un pretexto. Entonces era un pretexto de que le quiso robar, sino que, no sé, tal vez racismo, yo qué sé, el paz lo mató porque quiso. Quería matar a alguien. A ver, explicó el juez que asesinó a su víctima porque quiso robarle. Y tenemos dos porqués, ¿no es cierto? Sin embargo, las pesquisas, o sería así las pesquisas. Sin embargo, ¿no es cierto? Las pesquisas demostraron que aquello solo era un pretexto. Siguiente. Dice, progreso de la medicina moderna.
un gran porcentaje de la población peruana del mundo sigue utilizando plantas medicinales. Quiere decir que hay un progreso cada día, ¿no es cierto?, de la medicina. Pero ¿qué es lo que pasa? La gente también recurre a la medicina tradicional, y no solamente aquí en nuestro país, que es uno de los países que más utilizan, sino que también en el resto del mundo. Entonces, ¿cuál sería aquí? Pese al progreso de la medicina moderna, un gran porcentaje de la población peruana y del mundo sigue utilizando plantas medicinales. Muy bien. Pintaré más cuadros. Nunca serán los mismos. Es decir, va a pintar más cuadros de lo que están. Pero pese a ello, no van a ser los mismos cuadros de siempre. Es decir, hace un cuadro y no va a ser, el siguiente que va a hacer no va a ser igual al anterior. Se irán renovando sin cesar. Cada vez va a cambiar y cambiar. Y va a llegar hasta su muerte, va a seguir cambiando. Entonces, ¿cuál sería? Pintaré más cuadros, pero nunca serán los mismos, pues se irán renovando sin cesar hasta mi muerte. La 9. La malversación es un delito, el peculado. Merecen una sanción penal. ¿Cómo sería aquí? Aunque la malversación es un delito, como el peculado, ¿no es cierto? Los dos está comparando, no merecen una sanción penal. Muy bien. Nunca debemos avergonzarnos de haber cometido un error. Este es un refrán viejo, ¿no es cierto? Porque dice, eso significa afirmar que ahora somos más sabios de lo que éramos ayer. Eso sería lo correcto, ¿no? Entonces, ¿cuál sería aquí? Nunca debemos avergonzarnos de haber cometido un error, ya que eso significa afirmar que ahora somos más sabios de lo que éramos ayer. Dice, cuando recobró el sentido, recordó el accidente. Empezó a llorar y no se calmó. Como que está explicando, ¿no es cierto? Entonces comenzó a llorar, ¿no es cierto? Luego comenzó a llorar también. Y no se calmó. Apoyo y seguía llorando a pesar de que sus amigos le estaban brindando apoyo. Entonces, ¿cuál sería lo correcto? Cuando recobró el sentido, recordó el accidente, entonces empezó a llorar y no se calmó. A pesar, ¿no es cierto? Como estamos diciendo, de apoyo que le brindaron sus amigos. Muy bien. Dice, se aceleró la ceremonia. Estaba planificado otro evento. Nos está explicando por qué se aceleró, ¿no es cierto? Es una explicación el siguiente. Dejaron de hacer algunas, y también las consecuencias de esto. ¿Qué pasó? Porque aceleraron las cosas. Que se dejaron de hacer ciertas actividades. ¿Cuál sería aquí? Se aceleró la ceremonia debido a que estaban planificado otro evento, con que dejaron de hacer algunas actividades ya previstas. La 13 dice, los libros existen, entendamos mejor nuestro mundo. O sea, nos está explicando el segundo por qué existen los libros. Hay obras que no orientan, y me pone que como que un punto, ¿no es cierto?, aparte, de que a pesar de que los libros nos abren un mundo, ¿qué pasa? Hay obras que no orientan a nada. ¿Y qué es lo que pasa? Apartan al lector de la realidad. Entonces, ¿cuál sería aquí? Los libros existen para que entendamos mejor nuestro mundo. Sin embargo, hay obras que no orientan, sino apartan al lector de la realidad. La 14 dice, los juegos de combate a muerte en realidad virtual están clasificados según edad del participante. Lo cierto es que hay un control sobre su uso, las normas vigentes. ¿Qué quiere decir? Que hay, ¿no es cierto?, esos enfrentamientos según las edades virtuales. Es decir, tal vez en las de 18 para más hay más violencia, ya sale la tripa de tu avatar, yo no sé. Pero pese a ello, igual todo el mundo filtra. O sea, es una mentira eso. A pesar de que hay reglas y todo, es una mentira. Porque todo el mundo se filtra y juega el juego que quiera. A pesar de que sea muy violento y no sea para su edad. Entonces, ¿cuál sería aquí? Aunque los juegos de combate a muerte en realidad virtual están clasificados según la edad del participante, lo cierto es que no hay control sobre su uso, a pesar de las normas vigentes. Muy bien, dice, lo recibían con pifias, ofensas, no se incomodaba, estaba acostumbrado a situaciones adversas. Estaba diciendo que recibía pifias y hasta ofensas, o sea, de insultos. Y pese a ello ya le resbalaba, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál sería aquí? Aunque lo recibían con pifias, incluso ofensas, no se incomodaba, pues estaba acostumbrado a situaciones adversas. Será difícil saber, aquel soldado indómito acostumbrado a batirse, la última sangre
había dejado sin terminar la guerra final de su vida, de su pueblo. Mira, la primera es como una pregunta. ¿Será difícil saber por qué aquel indómito acostumbrado a batirse? Está hablando de un soldado, ¿no es cierto? Ya, ahora, esto de aquí. Si el primero es una pregunta, ¿cómo sería el por qué? ¿Junto, separado? ¿Cómo sería? ¿Junto con tilde, separado sin tilde? ¿Cuál sería aquí? Es separado con tilde. La pregunta es separado con tilde. Muy bien, y tenemos la única, pues, ¿no? Sería difícil saber por qué aquel soldado indómito acostumbrado a batirse hasta la última sangre había dejado sin terminar la guerra final de su vida y de su pueblo. Dice, el estilo del libro es bastante original. Se ha evitado al máximo la innovación terminológica. El lector puede tener una comprensión más fácil o también profunda, ¿no es cierto? Está para los dos. Puedes elegir entre la comprensión fácil o la comprensión profunda. Entonces, ¿cuál sería aquí? El estilo del libro es bastante original, por ello se ha evitado al máximo la innovación terminológica, es decir, cambiar los términos, a fin de que el lector pueda tener una comprensión más fácil o profunda. El aguacero cesó de pronto, había empezado, es decir, que así como empezó, así de rapidito terminó. ¿Y qué es lo que pasaba? El sol se encendió de inmediato en el cielo, y el cielo que si hay un solazo así que te quema, ¿van a haber nubes? Pues obvio que no. Entonces, ¿cuál sería? El aguacero cesó de pronto y el aguacero cesó de pronto como había empezado, y el sol se encendió de inmediato en el cielo sin nubes. Todos nos pusimos muy contentos, llegaron. Es decir, que cuando ellos llegaron, nosotros nos pusimos contentos. Muy bien. Dice, todo cambió, pero ¿qué pasó? Todo cambió de un momento a otro y empezaron a discutir las divergencias, ¿no? Los desacuerdos. ¿Cuál sería aquí? Todos nos pusimos muy contentos cuando llegaron y luego todo cambió y empezaron las divergencias. El terreno era escarpado, es decir, que era difícil de poder acceder. Decidimos descansar, así que bueno, decidieron descansar. A pesar de que había una urgencia, preferían descansar a que seguir continuando. Entonces, ¿cuál sería? El terreno era escarpado, así que decidimos descansar, a pesar de la urgencia que teníamos en llegar al pueblo. Muy bien, eso sería todo lo que hemos visto